Donde tu opinión importa. Saludos a aquellos que nos siguen tanto en radio como en Capital TV. Recuerden que en Capital TV estamos en el 552 de Movistar, estamos en el canal 15 de Claro y 3.1 de DirecTV. Y por supuesto, en cualquier parte del Perú y de Lima pueden escucharnos a través de la radio 96.5. Vamos a hacer una cosita, vamos a hablar un poco del tema de los sueldos, que nos gusta tanto hablar de los sueldos, la verdad, porque todos nos rasgamos las vestiduras con relación al tema de los sueldos. Obviamente hay muchísima gente que tiene todo el derecho del mundo de sentirse postergado porque no tiene aumentos de sueldo. La referencia del sueldo mínimo es una referencia mucho menor que la que debería ser en nuestro país. Hace algún tiempo se generó toda una discusión respecto a por qué los ministros habían duplicado el sueldo, y esto es una decisión gubernamental, por qué ellos ganan más que el propio presidente, pero esto fue con anuencia del presidente. Y ahora la gran discusión es que el presidente del gobierno regional de Ancash, es un gobierno regional que, como todos sabemos, está en una situación bien difícil por lo actuado con el presidente del gobierno anterior, que fue Álvarez, y por lo que podría pasar con Waldo Ríos, que ha sido electo pero que no puede asumir porque no ha pagado la caución de una sentencia que tuvo. O sea que estamos hablando de cosas así impresionantes en nuestro país. Pero ¿qué ha pasado? El presidente que está en funciones de Ancash se ha subido el sueldo. ¿Es esto malo o bueno? Por otro lado, ¿está dentro de la ley o no está dentro de la ley? Desde el punto de vista de niveles de sueldo, si fueran presidentes que trabajan con efectividad, que están sometidos a las regulaciones, deberían tener un sueldo más o menos acorde con lo que puede tener cualquier funcionario de primera categoría en el país, porque el problema que hay acá en el Perú es que todo es muy hipócrita. Es decir, el presidente gana 15.600 soles, mientras que funcionarios de la SUNAT o funcionarios de otros organismos de esa naturaleza pueden ganar 30 o 35.000 soles. O sea, eso está desordenado, desorganizado. Julio César, ¿qué ha pasado con el tema de Ancash? Es decir, a mí no me sorprende tanto el tema del monto, me genera fastidio que vayan contra la ley, pero por otro lado, también somos una tira de hipócritas aquí en relación al tema de sueldos, ¿no? ¿Cómo está, señora? Buenos días. Efectivamente, ¿qué es lo que sucede en este caso cuando hablamos del sueldo de los presidentes regionales, las dietas de los consejeros, el sueldo de los alcaldes y la dieta de los regidores? El año 2004, en el gobierno de Alejandro Toledo, se dictó la ley 28.212 que establecía los sueldos de los altos funcionarios del Estado. Y para los alcaldes se fue reglamentada con un decreto supremo 025 a partir del año 2007, ya que en el gobierno de García. Ya. O sea, la diáspora, y con eso, y en consecuencia de eso, ese dispositivo incluso se sacó un decreto de urgencia. Ya, y el decreto que se dispuso en la época de Toledo señalaba topes, sí, montos en cuanto a los presidentes regionales, que viene a ser 14.300 soles, que es el... Era menor al presidente de la República en ese momento. Era menor al presidente de la República, que era 5.5 del ingreso del sector público. Okay. Hay una base en el sector público que se ha establecido, una unidad de ingreso de la remuneración del sector público, y esto es desde el año 2004. Ya. ¿Qué es lo que sucede? En Ancash, contrariando a la ley, se han aumentado más de 8.000 soles el presidente y, con consecuencia, los consejeros regionales. Esto ha venido, lamentablemente, de la descomposición que sufre el gobierno regional de Ancash. Claro, ese es el más emblemático y notorio, digamos. Exacto. Porque hay problemas en varios gobiernos regionales. El delegado consejero, que viene a ser el presidente del Consejo Regional, es un hombre de Álvarez. Ya. Y en consecuencia esto ha sido parte de una negociación para que él pudiera arribar a ese cargo, el elevarse los sueldos, pero es en contra de la ley. O sea, su incremento... Es inconstitucional, es un delito, ¿esto configura un delito? Si ellos cobran, está en concusión; si ellos no cobran, tentativa de concusión; si ellos cobran, abuso de autoridad; si no cobran, tentativa de abuso de autoridad.
Ahora, ¿qué sucede? Yo estoy totalmente de acuerdo con usted y he recorrido casi todo el país haciendo una exposición sobre el sueldo de los alcaldes, la dieta de los regidores, presidentes regionales y los consejeros regionales. Creo que deberían ganar mejor, pero con un estudio adecuado y responsable, porque ellos se manejan por su propia ley orgánica que establece cómo es el monto que se fija en cada uno de ellos. Se han presentado varias iniciativas al Congreso de la República, no han tenido éxito, una de ellas por parte del AMPE, en la cual yo tuve alguna participación, y para mi sorpresa, este Congreso de la República, el actual Congreso, el congresista Rivas me invitó a la Comisión de Presupuesto, a una comisión de trabajo, donde estaban estudiando este tema. Y expuse este tema precisamente que consideraba, si los ministros de Estado que ganaban 15.000 soles estaban ganándose en 30.000, habían subido su sueldo en 30.000 soles, consideraba que esto, el sueldo de los alcaldes, la dieta de los regidores, obviamente, separemos la corrupción, porque nuestros amigos, nuestros escuchas van a llamar y decir, son corruptos, son unos sinvergüenzas, roban y no deben ganar bien, ¿correcto? Claro. Separemos ese tema. Yo creo que un funcionario de alto nivel y por la responsabilidad y la cantidad de dinero que deberían ganar mejor. Ahora, esto es antipopular. Es antipopular. Lo sé y lo veo claramente. Es antipopular. Pero también es un doble discurso que hay en el país. Porque por un lado dice, ay, nadie puede ganar menos que el presidente. Que el propio presidente dice, yo no me he subido, pero permite que sus ministros sí se suban. Entonces, hay ahí el doble discurso. Deberíamos ser más honestos y sincerarlo. Y termino con la idea. Yo he estado el día viernes en Chiclayo, donde se ha expuesto este tema y hay un proyecto de ley que se va a presentar sobre el particular en modificar la 28212, derogar el 025 y que se revise realmente la escala remunerativa de los alcaldes, la dieta de los regidores, de los presidentes regionales y la dieta de los consejeros regionales. Son dos cosas distintas. Yo no sé si este tema... Ahora, la gente inmediatamente lo que va a decir, bueno, encima que son sinvergüenzas. Sí, claro. ¿No? Que se han levantado de la presidencia de la región, pues estamos hablando ya de Ancash, por ejemplo, en Paila, y todavía ni se sabe hasta dónde llegan esos tentáculos de corruptelas. Encima se van a subir el sueldo, digamos, ¿cuál sería la respuesta? Es decir, lo que no hay acá son verdaderos mecanismos que fiscalicen y sancionen lo que está mal hecho. El problema no es el tema del sueldo. El problema no es el tema del sueldo, porque el que es corrupto va a seguir siendo corrupto, pero exacto. Es justo que el señor Castañeda, al margen de sus simpatías o antipatías, acaba de ingresar a la gestión municipal, gane lo mismo que un presidente regional, 14.300, con toda la responsabilidad que significa ser alcalde de Lima. Para mí no. Y en consecuencia, no estamos hablando de que si alguien roba o no roba, no estamos hablando de que si alguien es sinvergüenza, no, estamos hablando si es que realmente ese cargo merece ganar ese monto, o el monto que en este momento se está dando. Los alcaldes que menos ganan en el Perú es 1.040 soles. Es en función a la población, de 1 a 400 electores. Ese es el desbarajuste que creó el señor Alan García. Ciertamente. Entonces, con una actitud populista absolutamente. Totalmente. Él dijo, yo soy el presidente de la República, yo gano 15.000 soles y nadie puede ganar más que yo. Y sacó un decreto supremo 019 con efecto retroactivo diciendo que todos se bajen los sueldos. Y el Congreso de la República no dijo nada, porque era un decreto de urgencia. El Congreso de la República debió haberlo derogado. Pero además, no solamente un acto populista, sino un acto absolutamente mentiroso, porque finalmente el único al que le pagan absolutamente todo como funcionario público en el país es ¿a quién? Al presidente de la República. Sí, pues. O sea, puede ganar 1, 10, 15 o lo que sea, pero no lo requiere, porque todo está pagado y financiado por todos los contribuyentes. Así es. Y entonces, ¿eso qué ha generado, señora? Ha generado que siguiendo esta ley, que los congresistas vean una forma cómo se ingenian de que salgan de los 22.300 y los gastos de representación, que ha generado de los organismos autónomos constitucionales, miembros del Tribunal Constitucional, Banco Central de Reserva, Consejo Nacional de la Magistratura, todos gastos de representación o bonificaciones. Entonces están llegando a los 30.000 soles. Y recuerdo en este momento todo este tema también que provino del actual presidente, en el caso de Ollanta-Humala, cuando hizo todo un jaleo público con el tema del Banco Central de Reserva, con el presidente del Banco Central. Y resulta que el presidente del Banco Central es distinguido en el mundo entero. Así es. Y a mí me parece muy bien que gane bien.
porque es quien está a cargo de cuidar las alhajas de la abuelita, para decirlo de una cosa más sencilla. Entonces, este populismo, este discurso, como usted bien dice, de yo gano 15.000 soles y en consecuencia los otros no deben ganar más, es una farsa, es una mentira. Pero además es una mentira, porque los otros, los que yo no quiero, pero claro, los otros que yo sí quiero, sí ganan más que yo. Y en la ley de presupuesto los exoneran. Usted ha dicho, la SUNAT, los funcionarios de la SUNAT ganan 30.000 soles, sí, pues ganan los funcionarios 30.000 soles. Sí, y seguro que están bien pagados, está bien. Pero en la ley de presupuesto los exoneran, pues. La ley de presupuesto dice, está prohibido todos los incrementos, menos SUNAT, etcétera, etcétera, determinadas instituciones del Estado. Entonces tenemos que ser honestos con nosotros mismos. O sea, una escala remunerativa a nivel nacional, sincerarla, y nos evitamos que todo el mundo esté tratando de sacar la vuelta. Ahora, una medida de esta naturaleza antipopular, bien difícil que alguien la tome, y menos en las circunstancias en las que estamos. Vamos a hacer una pausa, ya regresamos y regresamos con sus llamadas telefónicas, ¿no? ¿Sería honesto sincerar los sueldos a nivel de la administración pública o seguimos como estamos, ¿no? Que creemos que nadie gana menos que el presidente, pero en realidad ganan varios más que el presidente, por un lado, y por otro lado hay a quienes son señalados con el dedo por pretender ganar más. Ya volvemos. Muy bien, seguimos con Julio César Castiglioni, abogado experto en Derecho Municipal y Regional. La pregunta, digamos, que nos hacemos todos de ¿seguimos como estamos? Donde en realidad hay gente que le saca la vuelta a la ley y hay algunos elegidos que ganan en la administración pública más de lo que supuestamente deberían ganar, o finalmente sinceramos el tema de los sueldos. Y esto a propósito de que la autoridad de Ancash se ha subido el sueldo de 14.800 a 22.800. Esto, según nos ha dicho nuestro invitado, configura de cobrarlo un delito. Sin embargo, el problema va más allá de esta pretensión, digamos, y de donde ocurre el problema. Aló, buenas tardes. Buenas tardes, señora Mónica. ¿Cómo está? A ver, ¿con quién hablamos? Ángela, señora de Santa Beatriz. Ángela, la escuchamos. Señora Mónica, me preocupa que ustedes le den tanta importancia que se suban los sueldos los funcionarios. Los funcionarios están para servir, no para servirse ellos. Yeah. ¿Por qué no se preocupan ustedes un poquito más de la gente que gana menos? Yo soy una jubilada de hace como 15 años que a mí no me aumentan el sueldo. Mi sueldo es de 876 soles y ahí estoy y no me quejo. Yeah. Ahora, comparándonos con los funcionarios que paran patas arriba, con los corruptos del Poder Judicial, ¿por qué defienden ustedes tanto eso? Y encima se le echan a Alan García, que es populista. No, señora, por favor, hay que ser más claros. Defiendan a los de abajo, a los que ganan menos. Muchas gracias. Muchas gracias. Ojalá estuviera en mis manos que a todo el mundo pueda ganar lo que debe ganar. Y es una cuestión de justicia, pero eso no es en mis manos, señora. Lo lamento mucho, pero en realidad también por otro lado lo que estamos analizando es el tema de la administración pública. Hola, buenas tardes. Aló, buenas tardes. ¿Qué tal? Bienvenido a Capital. Muchas gracias. Sí, hay que ser un poco equitativos en la opinión. ¿En qué sentido? Quiero disentir un poco con el amigo Castiglioni. Yo, por parte, tiene razón cuando él afirma que Alan García, de repente, en forma demagógica, dijo, no, nadie va a ganar el sueldo, hizo toda una situación populista, como dice él. Pero con esa misma relevancia y para criticar a Alan García, también debería criticar la demagogia también planteada por Ollantumala, en que se ha planteado que va a haber una fuga de talentos y hay que pagarles una suma exorbitante porque son gente que se merece. La pregunta es si muchos, como el señor Lautaro lo digo por mencionar un nombre, puede ser un talento que si es que se va ese señor se lo van a llevar a una empresa, a un lugar más, y va a ser una fuga de talentos. Pues creo que no, también es demagógico, ¿no? Muchas gracias. Yo en eso coincido, aunque Freddy Lautaro es una fuga de talentos, sí. ¿Estamos de acuerdo? Sí. La fuga de talentos, la diáspora se produjo cuando se dieron estos dispositivos. Y hoy día estar en el Estado no es atractivo, pues. O sea, un buen funcionario que se precia no quiere ir a trabajar al Estado, y nosotros terminamos criticando por qué el Estado es ineficiente, porque tenemos funcionarios que lamentablemente no son bien remunerados. Y estoy de acuerdo con la persona que ha llamado. O sea, sí, creo que pues, o sea, la fuga de talentos no es una explicación, ¿no? Lo que yo planteo es que el hecho de que sepamos que hay una injusticia
en el tema de cómo se manejan los sueldos en nuestro país no soluciona el problema. O sea, hay un problema de fondo, hay un problema de regímenes, hay un problema de que no está estandarizado, hay un problema de hipocresía donde o no decimos y siguen ganando algunos un montón de plata y otros no, o decimos las cosas como realidad deberían tratarse desde el primer momento y tendrían que ver con niveles competitivos de salarios, ¿no? Como ¿cuál es el referente? El referente debería ser la región. Y claro, hemos partido diciendo que aquí el sueldo mínimo como referente, porque estamos en una economía de capitalista de oferta y demanda, el referente está muy por debajo, por ejemplo, de países como pueden ser Chile o no sé si Colombia, con los que podríamos tener comparaciones, pero ese no es el tema, o sea, para que la gente lo entienda mejor. Es un referente, simple y llanamente el sueldo mínimo, no es que la gente dice, ya, ok, a partir de ahora esto va a ser de esta manera, es simple y llanamente un referente. Claro, ¿cómo hacemos que la escala remunerativa en nuestro país sea atractiva? Yo no soy ajeno a eso, yo tengo 2 hermanas que son profesoras. Sí. Y el profesor gana 1.200 soles. Claro, que es... Entonces, y el policía también, tengo una persona, digamos, gana una cantidad igual, tengo una persona llegada a mi familia que es policía. Entonces, no se trata de ver que unos ganen más y otros ganen menos, sino cómo hacemos para establecer una escala remunerativa seria, que no sea simplemente para beneficiar a algunas personas, para mejorar los estándares del nivel de ingreso, pero además para mejorar la administración pública. Ese es un gran problema. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bienvenido a Capital. Adelante, por favor. Le saluda John. John, sí. Yo creo que todos deberíamos ganar bien. Me digo a la persona que ganemos como trabajamos en Cerves. Ya, pero también estoy de acuerdo que ¿cómo se llama? Que la carrera pública sea bien pagada. ¿Por qué? Porque ellos postulan a un cargo, ya sea alcaldía, presidente, ellos invierten. ¿Y qué pasa? Si no ganan bien, entonces de ahí viene la corrupción, para que paguen a los que se han prestado, o los favores y todo eso. Yo creo que vayan a ganar muy bien. Ok, bueno, muchas gracias por su opinión, muy amable, John. Vamos con otra llamada, tenemos. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, señora Mónica. ¿Cómo le va? ¿Con quién hablamos, señor? Con Carlos de Arequipa. Carlos, bienvenido a Capital. Adelante, por favor. Señora Mónica, acá las obras civiles, las obras de infraestructura que estaban haciendo, hace 4 años que los periódicos locales demostraban que las autoridades eran corruptas y que se estaban llevando el dinero en Paila. Hay una oficina regional de la Contraloría acá en Arequipa que se le invocaba que interviniesen los consejos, todos el gobierno regional y toda esa vaina. Y no intervenían. Entonces ha llegado un momento en que a una de las auditoras ahí de la Contraloría le han sobornado con 50,000 soles para que le dé pase libre a una alcaldesa de Mollevaya. Y entonces le han dado pena de cárcel de 6, 7 Sí, años. Lo que pasa es que tenemos que ser bien precisos. Entonces, su punto es... Que realmente todos son corruptos, y si ganan un sol se llevan 50 corruptos de esencia, ya, digamos, no hay manera de afrontar el tema, cree usted. Bueno, muchas gracias. Saludos a todos aquellos que nos escuchan en Arequipa. Aló, buenas tardes. Aló, para participar, ¿me escucha? Sí, la escucho perfectamente. Mucho gusto, le saluda un joven, soy Víctor Hugo de los Cóndores Chaclacayo. Víctor Hugo, sí. Por su programa, excelente programa. Gracias, Víctor sobre Hugo. el tema, mire, sobre el tema, todos los gobiernos van a hacer lo que les da la gana con los sueldos. ¿Por qué? Porque la constitución que tenemos es de la mafia Fuji montesimista. Toledo, Paniagua, Niala, nadie hizo nada, señora Mónica Delta, y eso nos indigna a los perreros peruanos. Una sugerencia, por favor, una pequeña sugerencia. Pueden hablar de la Policía Nacional del Perú, porque todos los días están muriendo policías. Yo siempre digo, hay que reclamar por la sangre de los policías, por los policías muertos, por sus hijos. Y también otra sugerencia, por favor, hablen de la NASA.
Ya. Víctor Hugo, tomaremos las sugerencias con respeto, como todas las sugerencias que nos hacen, pero evidentemente no podemos tocar todos los temas todos los días. Aló, buenas tardes. Aló. ¿Aló? ¿Qué tal? Bienvenida a Capital. Adelante. Buenas tardes, Mónica. Sí. ¿Cómo estás? Un gusto de hablar contigo y también en la oportunidad. Gracias por la oportunidad. Mira, sí, por favor. Yo tengo conocimiento de que por lo menos antes se veía la cuestión de los sueldos en base a una canasta familiar. ¿Por qué no volvemos a ese mismo lugar y hacemos una canasta familiar, pero que sea realista? Porque hoy por hoy un sueldo de 1.200 no cubre una canasta familiar. Evidentemente. Un sueldo de 1.200 con la justa, si una persona incluso tiene que pagarse el cuartito o alguna pensión, sí, claro, con la justa es para una persona soltera, pero no para una canasta familiar. Así que por favor, quisiera que haya, ya que están pidiendo algo que controle tanto abuso, pues debe haber en base a lo mínimo que debe ganar un trabajador para poder sostenerse él y su familia. Muchas gracias, Moniquita. muy gentil. A ver, sobre lo que hemos escuchado, Julio César. Sí, en tema de lo que se suban los sueldos, evidentemente es un tema, y lo estamos escuchando en las llamadas, es un tema impopular porque hay gente que va a decir, pues, los jubilados, y tiene Claro. toda razón. O sea, en comparación, siempre además opinando y reflexionando en comparación a, ¿no? Yo siempre gano poco porque un determinado funcionario va a querer ganar más. Encima, ese funcionario no es un funcionario eficiente, hasta hay presunción de que se tira la plata, en fin, cosas de ese tipo, ¿no? Eso lo vamos a encontrar siempre, pero necesitamos revisar, por ejemplo, esta ley, la 28212, que establece la escala remunerativa de los altos funcionarios del Estado, donde se fijan los sueldos de todos los funcionarios del Estado, de los miembros del TCE, de los miembros del Jurado Nacional de Elecciones, del Consejo Nacional de Magistrados, de todos. ¿Y qué debería decir esa iniciativa? Lo que hay que revisar es partiendo de cuál sería el sueldo mínimo. Ajá. Tendríamos que establecer cuál es. O sea, hemos ido por el sueldo de los altos funcionarios del Estado, donde ya nadie gana lo que, salvo determinadas autoridades, ganan lo que ahí dicen en esa ley, y si se aplica, la quieren aplicar cuando les conviene. Y deberíamos ir a ver, revisar el sueldo mínimo, si es que realmente esto nos... Y estamos hablando de toda la administración pública. En su conjunto. Y estamos hablando de 300.000. ¿Cuántos en la administración pública, cuánta gente trabaja? Cerca de medio millón. Medio millón. 500.000 personas. Y entonces, porque la administración... A ver, un ejercicio muy rápido. Decimos nuestro país está creciendo y necesitamos más inversión privada. La inversión privada vendrá en la medida que la administración pública sea eficiente. En la medida que hayan proyectos, en la medida que existe una oficina que prepare los perfiles, en la medida una de las patas cojas de la administración general... La administración pública es ineficiente. Es ineficiente, claro. En la mayoría de los casos, por los bajos sueldos que reciben los funcionarios para generar productividad. No estoy diciendo para que tengan un mejor sistema de vida. Es decir, ¿cómo le exijo yo a un funcionario que me genere proyectos, me tenga perfiles para que el propio Estado me transfiera recursos, ahora son proyectos por inversión, si es que a mi funcionario yo no lo promuevo ni lo apoyo para que tenga un mejor ingreso? Menos lo capacito. Menos lo capacito y menos lo preparo. Claro. La inversión privada, la inversión privada hoy en día dice, muy bien, hay para invertir en obras privadas, un buen ejemplo es Larcomar, otro ejemplo es Línea Amarilla, que se ha cambiado de nombre, la inversión privada, bien, pero eso es un concurso de proyectos integrales. ¿Quién tiene que presentar un proyecto? Si la administración pública es ineficiente, ni siquiera la inversión privada va a poder entrar a eso. Julio César, tengo que hacer una pausa, ya Perfecto. Regresamos con más llamadas y obviamente con más comentarios. Volvemos, amigos, esto es Capital. Muy bien, seguimos con Julio César Castiglioni, abogado experto en Derecho Municipal y Regional. ¿Cómo planteamos las cosas? Son dos cosas distintas desde nuestro punto de vista. Uno es el sinceramiento de los sueldos en la administración pública, ¿no? Obviamente en la privada también, pero no depende eso de un Estado, sino depende de cada empresa. Pero por otro lado, el tema es cómo mejoramos los mecanismos de regulación para que esos representantes de la administración pública hagan bien su trabajo y no sean unos sinvergüenzas. O sea, aquí hay dos aspectos, por eso la gente también le genera tanto rechazo a una situación de este tipo, ¿no? Sí. La posibilidad de pensar de que puedan tener un incremento de sueldo. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Bienvenida a Capital. Ay, estaba esperando, menos mal que no me han cortado. No la vamos a cortar nunca. Adelante, ¿cuál es su nombre? Mire, me llamo Esperanza, estoy llamando de Villa El Salvador. Esperanza, la escuchamos. Ya, mira, yo pienso que primero,
para eso cuestión de sueldo y puestos se debe privatizar, se debe lo que debe hacer es una empresa privada de contratarlos y con salarios de acuerdo a la realidad, ya que los ministros, igual que el presidente... O los presidentes regionales estamos hablando, ¿no? ¿Perdón? Estábamos hablando también de los presidentes regionales, de los alcaldes, claro, en fin. En general, o sea, de lo que es administrativo y lo que es... ¿Por qué? Porque ellos tienen, aparte de tener un salario fijo, tienen otros beneficios. Tienen carro, chofer, viático, lo que en ninguna empresa privada, a excepciones, hay. Me refiero a eso, que no hay tantos beneficios. Y aparte de eso... no sé, y aparte, mire, me estaba olvidando, los sueldos vitalicios de los presidentes, con todos sus beneficios, igual que Toledo, Alan, se beneficia, o sea, todas esas cosas, ¿cómo el pueblo no va a estar indignado? Yo, hasta mi hija acaba de ingresar a un trabajo donde digo que un mes para que ingrese ese trabajo, al final hasta polígrafo ha pasado, y usted lo debe saber, señorita, porque usted ve todo ese ámbito laboral. Sí. Muchas gracias. Bueno, ahora está de moda eso, el tema del polígrafo, sí, para entrar, pero en las empresas privadas, no sé, a la empresa pública el polígrafo se vuelve loco. Así que revienta el polígrafo, o sea, una cosa así. Pero bueno, a ver, el tema de beneficios. ¿Qué beneficios tienen, por ejemplo, las presidencias regionales, los alcaldes? Sabemos los beneficios que tiene el presidente de la República, que todos sus gastos son cubiertos durante la gestión que dura el periodo presidencial, ¿no? Los alcaldes y los presidentes regionales no tienen más beneficios que su sueldo, su compensación de... No, pero bueno, utilizan los... Tienen derecho a la seguridad que le da el Estado, tienen derecho a un celular o 2 celulares que le da la administración. Ya. Y ahí paramos. Carros y chofer. Los carros son de la administración pública y carros y chofer que son de la administración pública y que les ponen a su servicio, ¿correcto? Y que lo pueden utilizar incluso... ¿Qué pasa lo mismo con los ministros? ¿Qué pasa lo mismo con los ministros? Y la diferencia es que cuando ellos dejan el cargo no tienen ningún beneficio como carro, seguridad, todo, que sí lo tienen los ministros durante un año. Y los expresidentes, digamos, tienen como senadores vitalicios. Esto venía en la Constitución 79, pues tenían el sueldo de senadores vitalicios. Pero ya no, ¿no? No, sí, todavía tienen el sueldo de congresista. En la Constitución se mantiene eso. Eso venía de la Constitución de 1979. Pero se recoge en la del 93, porque si no, no podrían seguir cobrando. Así es. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bienvenido a Capital. Sí, le llama Luis desde el Cono Sur. Señora Mónica, para fijar salarios las cosas son muy claras en países y en empresas civilizadas. Primero hay que saber qué cosa es lo que yo quiero de la persona que voy a contratar. Segundo, cuál es el nivel o grado de responsabilidad que voy a asignar a esa persona. Tercero, cuál es la tasa de ganancia que voy a obtener, si es que soy empresa privada, o cuál es el beneficio social, si es que soy empresa pública o institución, ministro, lo que sea. Además de eso, evaluación. Sí. Si en empresa privada yo soy gerente y no doy el rédito que se espera en la empresa, me despido. En el sector público, en muchos países, sí sucede eso. Acá no existe. Acá no sucede. Le voy a poner un ejemplo muy chiquitito, si usted me lo permite. ¿Cómo no? Yo soy jubilado. Yo he trabajado para nuestra administración pública y he tenido a mi cargo una institución en la cual he administrado más de 1.000 millones de soles. Impecablemente. Sí. Mi sueldo era de 14.000 soles. Contando todos los descuentos, yo recibía 9.800 soles para mis gastos privados. No tenía ningún otro beneficio. Correcto. Si yo hubiese trabajado, como lo hice después, para una empresa privada, mi sueldo hubiese sido anual, descontando impuestos en un año, trabajando para una empresa privada de carácter internacional, logré comprarme una casa al contado en un buen sitio en el Perú. Pero se cumplen los anteriores requisitos, responsabilidad, etcétera. No, tanto es así que hemos tenido ministros de finanzas en la época de Alan García que no sabían leer un estado de pérdidas y ganancias. Muchas gracias. Ok. Bueno, usted lo ha graficado, digamos, de manera correcta. Yo creo que es un análisis adecuado, serio y correcto. Y es verdad. O sea, en el tema de la administración pública, el principio es el servicio al otro, pero no puede tampoco ser el principio ya, me muero de hambre, sirvo al otro,
pero no hago una carrera como la que debería ser para por lo menos tener las cosas mínimas indispensables, ¿no? ¿Qué es la administración pública? La administración pública es un prestador de servicios, desde el gobierno nacional, gobiernos regionales y gobiernos locales. Para ser eficiente en esa prestación del servicio, en lo más sencillo, un vecino viene y me hace un reclamo porque cree que soy injusto en sus arbitrios. O sea, debo tener un funcionario preparado para que tenga la capacidad de decirle, señor, se le está cobrando por esto y no se le está cobrando más, y no le estamos robando su plata. Pero lamentablemente no nos encontramos con esa realidad porque hay dos cosas, pues, de los más o menos lo que se ha dicho, ¿no? Primero, que no hay una meritocracia en la administración pública, porque no se promueve la meritocracia. Segundo, no hay una escala remunerativa atractiva, o sea, nadie que se respete va a ir a trabajar a la administración pública por los sueldos que hay. Tercero, lo que usted dijo muy bien, y ha dicho también el señor, capacitación y preparación. Hace años el Estado no invierte en la administración pública. Mira, tengo que ir a donde Quique Montenegro, que está justamente ahora vamos a tener en el RIMAC un informe desde ahí, y tiene que ver con lo que dice la gente respecto al tema que hemos planteado, ¿no? El sinceramiento de sueldos en la administración pública es una posibilidad. ¿Qué piensa la gente? Adelante, Quique. Muchas gracias, Mónica. Muy buenas tardes. Estamos aquí precisamente en el distrito del RIMAC. Vamos a recoger opiniones. En particular, creo yo, Mónica, que el hecho que se puedan sincerar sueldos o que ganen más algunas autoridades como presidentes regionales y alcaldes no garantiza del todo. Creo yo que debe haber un órgano de fiscalización muy concreto, muy eficiente para estar, digamos, al tanto de las actividades que realizan los alcaldes y autoridades regionales, ¿no? Para que se reduzca, digamos, los casos de corrupción. ¿Qué opina usted? Estamos con la señora María Luisa aquí en el RIMAC. ¿Qué nos puede comentar al respecto? ¿Cuál es su opinión? Muy buenas tardes. Mire, al respecto, el hecho que ganen más, el hecho que reciban una mejor remuneración, no implica que siga habiendo corrupción o que se presenten las oportunidades de que puedan robar. Lo que tiene que haber es un buen sistema de control, de fiscalización, porque todas las comunidades, los pueblos, los pobladores, vamos a tener que estar allí presentes y estar viendo, teniendo un representante de nosotros para que esto sea fiscalizado, y alguien del gobierno también. De repente una comisión conjunta. Ok, le pueden subir el sueldo, pero eso no va a garantizar nada. ¿Un presidente regional, por ejemplo, gane menos o más que el mismo presidente de la República? ¿Le parece a usted una buena alternativa? Mire, lamentablemente, ¿qué están haciendo? El presidente, ¿o qué está haciendo? ¿Ganan más o ganen menos? Tanto caso de corrupción, todos los días hay. Ayer hubo uno muy fuerte, antes de ayer otro, y así sucesivamente. Lamentablemente, ni el presidente ni los presidentes regionales tienen un control. Bueno, obviamente es el presidente, pero ¿qué vamos a hacer? No va a garantizar que le den más plata del pueblo para que el pueblo reciba las obras. Muchísimas gracias, señora María Luisa. Bueno, una posición y opinión muy interesante aquí en el distrito del RIMAC sobre el tema, Mónica. Retornamos contigo aquí en Capital, donde tu opinión importa. Muy bien, Quique, vamos a tener a partir de ahora todos los días estos enlaces para un poco tomarle el pulso a la calle. Yo creo que es importante. Y lo que ha dicho la señora me parece fundamental. Efectivamente, sistemas de control. Y eso es lo que percibe la gente. Ahora, de repente, pues, el tema de los sueldos es como ponerse la media después del zapato. Primero habría que mirar de qué manera está funcionando el sistema de control, porque no está funcionando. Sí, Julio César. En eso estamos totalmente de acuerdo. Ya los sistemas de control interno han fracasado, que es en los gobiernos regionales, que es el Consejo Regional, y en los gobiernos locales, en la mayoría, que es el Consejo Municipal. Vamos al sistema de control externo, que es la Contraloría General de la República. El Contralor Curi terminó diciendo que la corrupción había rebasado a la Contraloría General de la República. Y el día viernes, que yo estaba en una exposición justamente sobre estos temas, escuché a un representante de la Contraloría, decía, no tenemos dinero para hacer acciones de control opinadas o inopinadas. Entonces, ahí estamos flaqueando. O sea, estamos también escuchando el mismo discurso del Contralor Curi, no me dan presupuesto y todo lo demás, pero realmente la Contraloría no hace el control previo. El control previo es, oiga señor, usted no puede hacer esto. Claro. El control concurrente, cuando están haciendo, oiga señor, lo estás haciendo mal. Todas las investigaciones han sido post. Exacto. Y no ha habido ninguna, que es además trabajo de la Contraloría, el prevenir que se produzcan irregularidades en la administración. Los dos caminos antes, previo
Concurrente, estoy haciendo, señor Castiglioni, usted está equivocando, se lo está haciendo mal, tiene que corregir. Advertencia tras advertencia. Esperan que se equivoquen los funcionarios y ahí tratan de cortarles la cabeza y eso está mal. Pero tampoco pueden. Tampoco pueden, pero eso está mal porque debería ser control previo, control concurrente y control posterior. Aló, buenas tardes. Hola, Ana, Julio Saniel. Julio, te escuchamos. Yo quisiera saber dos cosas, que no se toque el tema acá. Había una diferencia entre un funcionario que haya estudiado en la universidad y otro que no, y me parece que el primero debería ganar. Yo sí estoy de acuerdo que ganen más, ¿no? Y lo otro es que si todos declaramos nuestros ingresos año a año, me parece que un tope, un 30% más allá del periodo no debería ganar, ¿no? Para que entre la gente idónea, ¿no? Yo, estoy de acuerdo. A ver, ¿cuáles son los requisitos en cuanto? Yo me imagino que la administración pública, porque sí la hay, acaba de haber una denuncia o una pretensión de denuncia en alrededor o en el entorno de la presidencia del Consejo de Ministros. La obligación es tener títulos determinados para poder acceder a determinadas funciones en la administración. Sí, eso lo establecen los instrumentos de gestión. En el CAP, el cuadro de asignación de personal, o en el manual de organización de funciones, dice para ocupar determinado cargo, tener determinados requisitos, cumplir con determinados requisitos. Ahora, si vamos lamentablemente a otras esferas del poder, entonces, donde son cargos de responsabilidad política, donde es por más una cuestión política y más no por una cuestión de meritocracia. Por ejemplo, claro, al que es elegido no se le exige absolutamente nada más que ser peruano de nacimiento y tener en algunos casos mayores de 25 y en otros mayores de 35. Así es. O para ser ministro de Estado, tampoco se necesita tener... o sea, puede uno ser una persona sin títulos y ser ministro de Estado. Y ser ministro de Estado. Que debe haber más de uno, digamos. Es un cargo de confianza. Que no debería ser, pues, porque necesitaríamos el especialista en el área, porque estamos yendo a un área especializada y precisamente de eso es lo que queremos. Pues, este gobierno dice que va... Hasta embajadores, porque cuando hablan de embajadores políticos también, puede ser un amigo o un pata del presidente y ya está listo, te declaro embajador. El mejor caso fue de Fernando Olivera cuando fue designado embajador en España, ¿recuerdas? Sí, claro. Y 2 días porque la población protestó. O sea, si hay embajadores de carrera, para eso están los embajadores de carrera. Claro, pues, pero digamos que eso es permitido en el marco de la Constitución, sin ningún problema. Entonces, yo estoy de acuerdo, o sea, que si para ocupar cualquier cargo se necesita cumplir con determinados requisitos, pues, porque si no, yo estaría mal hablar de meritocracia entre la administración pública, el concurso público. No hay concursos públicos, señora, desde 1996. Es verdad. Ni internos ni externos. Eso es una vergüenza. Bueno, como siempre, Julio César, muchas gracias por estar muy con amable, nosotros gracias. aquí en Capital.